Emuna, la fe, sus obras y sus héroes. La palabra hebrea para fe es emuná. Emuná significa creer firmemente, confiar, ser fiel. La emuná consiste no solo en creer, sino también en confiar y ser fiel a Yahvé. La fe es confiar en Dios, íntegra y firmemente. La fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Yahvé, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por fe Abel ofreció a Yahvé un sacrificio superior al de Caín, por la cual hubo testimonio de que él era justo, y Yahvé testificó respecto a su ofrenda, y por esto, aunque está muerto, él habla. Por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y no fue hallado, pues Yahvé lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Yahvé. Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Yahvé, porque es necesario que el que se acerca a Yahvé crea que Él existe, y que recompensa a los que lo buscan. Por fe Noé, cuando se le habló lo relativo a las cosas que aún no se veían, mostró temor y preparó un arca para la salvación de su familia, y por tal fe condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es por fe. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció al partir hacia el lugar que habría de recibir por herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por fe habitó como extranjero en la tierra que le había sido prometida, como en tierra ajena, y vivió en tiendas junto con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque él estaba a la expectativa de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Yahvé. Por fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y ya pasada su edad propicia, dio a luz, porque estaba convencida de que el que le prometió era fiel. Así que, de uno falto de vigor por su avanzada edad, nacieron multitudes como las estrellas en los cielos y como la arena a la orilla del mar, que es incontable. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que dicen tales cosas, demuestran que buscan su ciudad, pues si ellos hubieran buscado la ciudad de la cual procedían, habrían tenido la oportunidad de retornar e ir a ella, pero ahora es evidente que anhelaban una mejor que esa, la cual está en el cielo. Por eso Yahvé no se avergüenza de llamarse su padre, porque les ha preparado una ciudad. Por fe, Abraham ofreció a Isaac en su prueba, a su unigénito. Ofreció sobre el altar al que había recibido por la promesa. Por cuanto se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, él pensó para sí mismo que Yahvé era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos, por lo cual, hablando figuradamente, recibió de nuevo a Isaac. Por fe en cuanto a lo que habría de venir, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró sobre el extremo de su bastón. Por fe José, cuando moría, mencionó el éxodo de los hijos de Israel, y dio instrucciones respecto a sus huesos. Por fe, los padres de Moisés, después de que éste nació, lo ocultaron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. Por fe Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Yahvé, antes que complacerse por poco tiempo en el pecado, porque estimó como mayor riqueza el oprobio por causa del Mesías que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Por fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque permaneció como viendo al Yahvé invisible. Por fe celebró la fiesta de la Pesá, y roció la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios osaron penetrar en él, fueron tragados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe Rahab la prostituta no pereció junto con los que desobedecieron, porque ella recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré?
porque me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de los profetas, quienes por fe conquistaron Reynosa, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y devastaron campamentos enemigos. Devolvieron sus hijos a las mujeres habiéndolos resucitado de entre los muertos, pero otros murieron torturados sin buscar ser librados, a fin de obtener para sí una mejor resurrección. Otros soportaron escarnios y azotes. Otros fueron entregados a cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, unos más aserrados, otros fueron muertos a filo de espada, otros anduvieron de un lado a otro cubriéndose con pieles de ovejas y de cabras. En privaciones, atribulados y maltratados. Personas de quienes el mundo no era digno. Anduvieron como errantes en el desierto, en las montañas, en las cuevas y en las grietas de la tierra. Pero todos estos, que por su fe se tuvo testimonio de ellos, no recibieron la promesa, porque Yahvé lo consideró de antemano para nuestro beneficio, para que no fueran perfeccionados ellos sin nosotros. Acerca del pecado y la disciplina. Por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas, y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Yahshua, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Yahvé. Por lo cual, consideren cuánto padeció él de parte de los pecadores, que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen, ni su alma se debilite, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado, y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahvé, ni desmayes cuando seas amonestado por él, porque Yahvé al que ama disciplina, y azota a los hijos en quienes se complace. Soporten, entonces, la disciplina, porque Yahvé los trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos, pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, con cuánta más razón, pues, debemos nosotros sujetarnos a nuestro Padre de los espíritus y ser salvos. Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien, pero Yahvé nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. No obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza, pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, fortalezcan sus manos débiles y sus rodillas temblorosas, y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no hierre, sino que se recupere. Sin santidad nadie verá al Señor. Corran tras la paz con todos, y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor.